Ni siquiera sé por dónde empezar mi historia, pero hagámoslo como todo el mundo. Me llamo Martín y desde hace 10 años vivo solo en mi espaciosa casa en las afueras de la ciudad. A mis 54 años, me he acostumbrado a un cierto estilo de vida. Trabajo, tardes tranquilas con un libro o una película, y a veces reunirme con algunos amigos. Después del divorcio, no busqué una nueva relación. Estaba feliz con mi soledad, me daba la libertad y la paz que me faltaba en mi matrimonio. Además, mi trabajo como consultora financiera ocupaba la mayor parte de mi tiempo. Esa llamada se produjo un martes normal. Acababa de terminar de trabajar con otro cliente y estaba a punto de pedir la cena cuando sonó el teléfono. Martín, soy Sara, tu prima. La voz del otro lado de la línea me resultó vagamente familiar. Hacía años que no hablábamos y su llamada me sorprendió. ¿Sara? Sí, claro que me acuerdo de ti. ¿Pasó algo? No, no, está bien. Es solo que necesito tu ayuda. Bueno, no yo, sino mi sobrino Jim. Necesita un lugar donde quedarse por un par de días mientras prepara los documentos para su solicitud. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano. ¿Sobrino? ¿Un pariente lejano que nunca he conocido va a venir a vivir a mi casa? Es un chico muy bueno, continuó Sara, notando claramente mi confusión. Solo tiene 22 años, es tranquilo y se porta bien. Solo necesita un lugar donde quedarse un par de noches. Miré mi casa perfectamente organizada. Todo estaba dispuesto para adaptarse a mis hábitos, a mi forma de vida. La idea de que algún joven pudiera alterar ese orden me causaba malestar. Sara, no estoy segura. Por favor, Martín, lo acogería yo mismo, pero ahora mismo están haciendo reformas, ¿comprendes? Y tú vives solo en una casa tan grande. Suspiré. Tenía razón. Tenía suficiente espacio. Además, solo era por un par de días. Está bien, dije. Déjalo venir. ¿Cuándo deberíamos esperarlo? Mañana por la tarde, si no te importa, te enviaré su número de teléfono. Después de la conversación, me quedé sentada en la silla durante un buen rato, pensando en los cambios que se avecinaban en mi vida mesurada. Un chico joven en mi casa, tendré que cambiar temporalmente mis hábitos, ser más sociable. Me levanté y fui a preparar la habitación de invitados. Se usaba muy poco. La última vez que alguien pasó la noche allí fue hace unos 2 años. Tuve que cambiar la ropa de cama, ventilar la habitación y quitar el polvo acumulado. Curiosamente, mientras limpiaba, me sentí un poco entusiasmada por la reunión que se avecinaba. Quizás un poco de variedad en mi vida no sea tan malo. Por la tarde recibí un mensaje de Jim agradeciéndome mi hospitalidad y confirmando mi hora de llegada. Su amabilidad y brevedad me causaron una buena impresión. Jim llegó la tarde siguiente, alrededor de las 7. Escuché el timbre y me quedé allí un momento, nervioso por alguna razón antes de la reunión. Cuando abrí la puerta, vi a un joven con una pequeña bolsa de viaje. La primera impresión fue agradable. Un hombre alto y delgado, de rostro franco y sonrisa amable. Su cabello claro estaba un poco despeinado y sus ojos eran claros y azules. Había algo en su apariencia que invitaba a la seducción, una especie de encanto natural, como dicen los ingleses. Hola, señor Martin, le extendió la mano. Soy Jim. Gracias por aceptar verme. Su apretón de manos era firme y seguro. Me di cuenta de que, para tener 22 años, se comportaba con mucha madurez. Pase, dije a un lado para dejarlo entrar en la casa. Y solo Martin, sin señor. ¿Le gustaría ver su habitación? Mientras subíamos al segundo piso, lo observé con el rabillo del ojo. Había cierta gracia y soltura natural en sus movimientos. Miraba a su alrededor con interés, pero sin excesiva curiosidad. Aquí es donde dormirás. Abrí la puerta de la habitación de invitados. El baño está al otro lado del pasillo. Las toallas están en el armario. Ponte cómoda. Bonita habitación. Dejó su bolso sobre la cama. Muy acogedora. Seguro que tienes hambre por el viaje, pero yo estaba a punto de cenar. Sí, no me negaré, dijo sonriendo. ¿Puedo ayudarte en algo? Bajamos a la cocina. Empecé a calentar la lasaña que había preparado antes, mientras Jim, a petición mía, ponía la mesa. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos. Se notaba que estaba acostumbrado a ayudar en casa. Cuéntame algo de ti, sugerí mientras nos sentábamos a la mesa. ¿A qué universidad piensas ir? En arquitectura, dijo mientras saboreaba la lasaña con evidente placer. Siempre he soñado con diseñar edificios, y esto, por cierto, está muy rico. Gracias. Yo misma cocino porque vivo sola. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Vives sola? Se corrigió, recordando mi petición de dirigirse a mí sin formalidades. 10 años. Después del divorcio decidí que así estaba más tranquilo. La conversación fluyó con naturalidad y naturalidad. Jim resultó ser un conversador interesante, inteligente, culto y con un buen sentido del humor. Habló de sus planes para el futuro, de su amor por el arte y de la importancia de encontrar la propia vocación. ¿Por qué arquitectura? Pregunté mientras servía el té. Me encanta crear espacios. Sus ojos se iluminaron. Ya sabes, cada edificio no son solo paredes y un techo, es una historia, un estado de ánimo,
Una vida. Me sorprendí admirándolo. En esos momentos, cuando hablaba de lo que realmente le fascinaba, su rostro se transformaba. Se volvía inspirado. Es tarde, comenté mirando mi reloj. ¿Será que necesitas descansar del viaje? Sí, supongo que sí. Se puso de pie y ayudó a limpiar la mesa. Gracias por la cena y por su hospitalidad. Después de verlo arriba, volví a la sala de estar. Curiosamente, la presencia de Jim no me causó incomodidad, como temía. Al contrario, parecía haber una nueva energía, una frescura en la casa. Encendí la televisión con la intención de ver una película antes de acostarme, como era mi costumbre. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido apagado del agua que corría desde arriba. Probablemente Jim se estaba duchando. La película que elegí fue un melodrama romántico, de esos que me gusta ver a altas horas de la noche. La imagen en blanco y negro, la música ambiental, el desarrollo pausado de la trama, todo era propicio para verla con tranquilidad. Era casi medianoche cuando oí pasos silenciosos en las escaleras. Me di vuelta y vi a Jim, en pijama y camiseta, con el pelo ligeramente húmedo por la ducha. ¿No puedes dormir?, pregunté bajando el volumen del televisor. Sí, no puedo dormir, dijo entrando en la sala de estar. Supongo que es un lugar nuevo. ¿Siempre ves películas a estas horas? Es un hábito. Después de un día estresante, necesitas tiempo para relajarte. Se acercó y miró la pantalla con interés. ¿Qué estás viendo? Un clásico antiguo con un toque de romanticismo. ¿Lo sabías? Lo oí, pero no vi. Movió el cuerpo de un pie a otro, claramente sin atreverse a decir nada. ¿Quieres unirte?, sugerí. Somos adultos. Podemos permitirnos ver una película hasta tarde. Su rostro se iluminó. ¿De verdad está bien? Claro. Siéntate. Me moví hacia el sofá para dejarle espacio. Jim se sentó a su lado, con las rodillas dobladas hacia el pecho. Olía a champú y a algo más, a joven y limpio. En la oscuridad de la habitación, iluminada únicamente por la pantalla del televisor, su perfil parecía especialmente nítido, casi clásico. Vimos la película en silencio. A veces pude ver sus reacciones en las escenas clave, la forma en que se inclinaba hacia adelante en momentos de tensión, la forma en que sonreía levemente ante los diálogos ingeniosos. En un momento dado me di cuenta de que temblaba un poco. Hacía mucho frío en la habitación. ¿Tienes frío?, pregunté. Déjame traerte una manta. No hace falta, pero ya me había levantado para ir a buscar la manta. Después de cubrirlo, me senté a su lado otra vez. Ahora parecía que había una nueva cercanía entre nosotros. Sencilla, casi doméstica, como si hubiéramos hecho esto muchas veces. Sentarnos juntos a altas horas de la noche, viendo películas antiguas. Gracias, dijo en voz baja, envolviéndose en una manta. Por todo, por la hospitalidad, por la compañía. De nada, respondí. Un placer conocerte también. Observamos durante otros 20 minutos, pero pude ver que Jim estaba empezando a quedarse dormido. Su cabeza se sacudía ligeramente y sus ojos se cerraban. Es hora de ir a dormir, dije en voz baja. Ha sido un día muy largo. Se animó, intentando centrar la mirada. Sí, supongo que tienes razón. Nos levantamos. Dobló la manta con cuidado y, tras desearme buenas noches, se dirigió a las escaleras. Lo vi subir, somnoliento, un poco despeinado, tan joven e indefenso. Buenas noches, Jim. Buenas noches, Martín. Después de apagar el televisor, también fui a mi dormitorio. En la casa reinaba un silencio acogedor, roto únicamente por el tic-tac del viejo reloj de la sala de estar. Mientras estaba en la cama, pensé en lo extraña que puede ser la vida a veces. Ayer mismo, estaba segura de que la presencia de un extraño en la casa sería irritante. Y hoy me sorprendí pensando que la compañía de Jim era agradable. Al final nos fuimos a la cama, pero mi sueño fue corto. Me desperté con una sensación extraña. Durante el sueño sentí la presencia de alguien, el tacto de alguien. Al principio pensé que era un sueño, labios cálidos sobre mis labios, manos suaves sobre mi pecho. Pero no era un sueño. Cuando abrí los ojos, vi a Jim. A la luz de la luna que entraba por la ventana, su rostro parecía casi irreal. Me estaba besando, suave pero insistentemente, como si hubiera decidido hacerlo hace mucho tiempo. «Jim», intenté decir, pero él me interrumpió con otro beso. En mi cabeza se me cruzó la idea de que tenía que parar. Era joven, era mi invitado, él, pero sus besos eran tan insistentes, tan sinceros, que todas las objeciones se disolvieron en la oscuridad de la noche. Sus manos se deslizaron por mi cuerpo con seguridad, como si supiera exactamente lo que quería. Sentí su juventud, su deseo, su impaciencia. ¿Estás seguro?, pregunté cuando apartó sus labios de los míos por un momento. Más que nunca, susurró, y había tanta determinación en su voz que las últimas dudas desaparecieron. En ese momento comenzó a secar mi instrumento, tanto que después de 10 años mi instrumento ya se había olvidado de tal secado. Después nos quedamos en silencio, recuperando el aliento. Su cabeza reposaba sobre mi pecho y yo acariciaba mecánicamente su suave cabello. «Hace mucho tiempo que quiero esto», dijo en voz baja. «Desde la primera vez que te vi, ¿es cierto?» «Sí»,
Hay algo en ti, una especie de fuerza, de confianza. Es muy atractivo. Sonreí en la oscuridad. Era extraño oír esas palabras de un hombre con edad suficiente para ser tu hijo. Pero no había falsedad en su voz, solo sinceridad y una especie de franqueza casi infantil. ¿No tenías miedo de que te alejara? Tenía miedo, admitió, pero decidí que era mejor correr el riesgo que arrepentirme después. Sus palabras me calentaron el pecho. A mis 54 años, hacía tiempo que había olvidado lo que era actuar impulsivamente, seguir mis deseos sin pensar en las consecuencias. Gracias, susurré. ¿Para qué? Por recordarme lo que es ser joven, valiente. Se incorporó sobre un codo y me miró a los ojos. En la oscuridad, su mirada parecía casi negra. Aún eres valiente, dijo, y guapo, y fuerte. Sus palabras, su tacto, toda la situación, todo parecía una especie de sueño surrealista. Pero no era un sueño, era la realidad, inesperada y hermosa. Poco a poco, el cansancio empezó a hacer mella en él. Sentí que su respiración se volvía más regular, que su cuerpo se relajaba. Se quedó dormido, todavía aferrado a mí. Lo último que recuerdo antes de quedarme dormido fue la sensación de su calor a mi lado y una extraña sensación de plenitud de vida que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Pero mis fuerzas me abandonaron rápidamente y en ese momento simplemente me desmayé. Me desperté con la luz del sol entrando por las cortinas. Me quedé allí tumbada los primeros segundos intentando averiguar si había sido un sueño. Los acontecimientos de la noche anterior parecían tan irreales. Me di la vuelta y me encontré sola en la cama. Las sábanas a mi lado estaban arrugadas y todavía había un ligero olor a champú de Jim en la almohada. Así que había sido real después de todo. ¿Jim? Llamé, pero la casa estaba en silencio. Me levanté, me puse la bata y salí del dormitorio. El pasillo estaba en silencio. La puerta del cuarto de invitados estaba entreabierta. Miré dentro. La cama estaba hecha. No había nada, como si allí no viviera nadie. En la cocina encontré una nota pegada al refrigerador con un imán. Querido Martin, gracias por una noche tan maravillosa. Tuve que irme temprano esta mañana para hacer algunos trámites. No quería despertarte. Fue una experiencia maravillosa. Jim, leí la nota varias veces. Tan simple y a la vez tan significativa. Una noche inolvidable. Una experiencia increíble. Me serví un café y me senté a la mesa de la cocina. Los recuerdos de la noche anterior daban vueltas en mi cabeza. Sus besos, sus caricias, sus palabras. Todo era tan inesperado y a la vez tan natural. La casa se sentía extrañamente vacía. Aunque Jim solo había pasado una noche allí, su ausencia era casi física, como si se hubiera llevado consigo una parte de mi vida que nunca había sospechado que existía. Entré en la sala de estar, donde habíamos visto una película antigua juntos apenas unas horas antes. La manta que había usado para taparlo estaba doblada cuidadosamente en el borde del sofá. La toqué, como si intentara captar un eco de la noche anterior. Tenía muchas ganas de escribirle, de llamarle, para preguntarle si todo iba bien, cómo había ido el viaje, si nos volveríamos a ver, pero algo me lo impedía. Quizá el miedo a parecer intrusiva, o el miedo a oír que para él aquello era solo un experimento, un momento de debilidad. El día transcurría lentamente. Traté de trabajar, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos de la noche anterior, a cómo la vida puede presentar de repente una sorpresa que pone patas arriba todas tus ideas sobre ti mismo. En un momento dado, me vi reflejada en el espejo. Era la misma persona, sienes canosas, arrugas alrededor de los ojos, huellas de los años vividos en el rostro, pero algo había cambiado. Había aparecido un nuevo brillo en mi mirada, como si esa noche hubiera despertado algo que había olvidado en mí hacía tiempo. Mi teléfono estuvo en silencio todo el día. Lo revisaba de vez en cuando, esperando ver un mensaje de Jim, pero la pantalla permanecía en blanco. Solo el tiempo avanzaba inexorablemente. Por la noche decidí limpiar la habitación de invitados. Estaba cambiando la ropa de cama y de repente encontré su peine, olvidado en la mesilla de noche. Algo tan simple, pero que de repente hizo que todo lo que sucedió fuera aún más real. Sentado en mi sillón favorito por la noche, pensé en lo extraña que es la vida. A veces una noche es suficiente para entender algo importante sobre ti mismo, sobre tus deseos, sobre tu capacidad de sentir, sobre el hecho de que la edad es solo un número. La casa estaba en silencio, solo el viejo reloj marcaba el tiempo. Miré el sofá vacío donde nos habíamos sentado juntos ayer y comprendí. Algo había cambiado, no solo en mi vida, sino en mí mismo. Y aunque Jim ya no estaba, su presencia todavía se sentía en cada rincón de la casa, en ese silencio, en esos recuerdos, en esa nueva sensación de despertar que había dejado atrás. Ha pasado una semana desde aquella noche. La vida parecía haber vuelto a su cauce habitual. El trabajo, la casa, las preocupaciones cotidianas. Pero algo había cambiado sutilmente. Era como si hubiera aparecido en mi mundo una nueva dimensión cuya existencia no había sospechado hasta entonces. Todas las noches, cuando regresaba a casa,
Me encontraba buscando rastros de su presencia. Su peine seguía en el mismo lugar donde lo había encontrado. No podía obligarme a guardarlo. Se convirtió en una especie de prueba de que todo esto no había sido un sueño. A menudo he pensado en cómo un encuentro casual puede cambiar la visión que uno tiene de sí mismo. A los 54 años, creía que me conocía bien, que mi vida estaba resuelta, que todas las sorpresas y los descubrimientos pertenecían al pasado. Pero Jim fue como si hubiera abierto una puerta dentro de mí, una puerta a un mundo donde la edad no importa, donde los sentimientos son más importantes que las convenciones, donde puedes permitirte ser real. Repasé mentalmente cada detalle de aquella noche, su inesperada aparición en mi dormitorio, sus besos, sus caricias, su mirada, sin ningún atisbo de vergüenza o incertidumbre, como si supiera exactamente lo que quería. A veces me sorprendí pensando, ¿qué habría pasado si lo hubiera alejado? ¿Qué habría pasado si hubiera escuchado a mi mente en lugar de a mi corazón? ¿Cuánto habría perdido? ¿Cuánto me habría perdido? Algo importante, algo hermoso. En la oficina, mis compañeros notaron un cambio en mi comportamiento. Pareces más joven, me dijo una vez mi secretaria. Si ella supiera la razón, por las noches seguía viendo películas, pero ahora el sofá me parecía demasiado grande para mí. Recordé cómo se sentaba a mi lado, envuelto en una manta, cómo se quedaba dormido con la cabeza inclinada. Eran momentos sencillos y hogareños, pero que se hundían en mi alma más profundamente que nuestra cercanía física. Sara me envió un mensaje. Jim había solicitado ingresar a la escuela de arquitectura con éxito. Me agradeció mi hospitalidad, sin sospechar la profunda huella que su sobrino había dejado en mi vida. Empecé a fijarme en los jóvenes que había en la calle, no por lujuria ni deseo, sino más bien para intentar comprender qué había atraído a Jim hacia mí. ¿Qué veía él en un hombre mayor que hacía tiempo que se había resignado a su soledad? Tal vez fue la experiencia, la confianza que da la edad, o esa fortaleza silenciosa de la que hablaba. No sabía la respuesta, pero estaba agradecida por la experiencia. Cada mañana, al despertarme en mi cama, recordaba sus palabras. Hace mucho tiempo que lo deseo, a primera vista. Qué valentía, qué franqueza. La juventud no tiene miedo de actuar, no tiene miedo de correr riesgos. En algún momento, me sorprendí pensando que no me sentía culpable ni avergonzada por lo que había sucedido. Sí, la diferencia de edad era enorme. Sí, era el hijo de mi prima. Pero esa noche, éramos simplemente dos personas que queríamos estar juntas. A veces, sobre todo a altas horas de la noche, me preguntaba qué habría pasado si él se hubiera quedado más tiempo. ¿Habríamos podido construir una relación? ¿O siempre iba a ser una noche mágica? Pero tal vez esa fue su belleza, la fugacidad del momento, lo inesperado del encuentro, el hecho de que sucedió y desapareció, dejando atrás solo recuerdos cálidos y una sensación de renovación. Jim pareció despertar en mí algo que llevaba mucho tiempo dormido. Me demostró que la vida no termina con la edad, que la capacidad de sentir, de amar, de sorprenderse no tiene fecha de caducidad, y por esto le estoy inmensamente agradecido.